Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta ocasión vamos a conversar respecto de los proyectos de ley que fueron presentados por el Poder Ejecutivo en el mensaje a la Nación del 28 de julio del presente año. Como todos pudimos apreciar, el gobierno, en el marco de haber cumplido ya un año frente a la administración del Estado, ha hecho una suerte de memoria en primer término, y lo cual fue difundido a través de las palabras del presidente Kuczynski, donde se da cuenta de cómo se encontró el país, los problemas que se han afrontado en estos 12 meses y finalmente también algunos logros y por supuesto el cumplimiento de ciertos objetivos. El sentimiento a nivel de la población, y lo escuchamos tanto en los vehículos, en las bodegas, en las escuelas e incluso el contexto del presente mes de agosto no es el más favorable, hay bastante descontento. Y en tal sentido habría que ver qué propuestas en el plano normativo es a las cuales se refirió el presidente Kuczynski en su último discurso. Es por eso que vamos a conversar. En general fueron 6 propuestas que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, pero vamos a enfocarnos en 3 que son sumamente relevantes. La primera de ellas hace referencia a un tema que padecemos principalmente en la capital. Y este proyecto de ley, mediante el cual se crea la Autoridad del Transporte Urbano para Lima Metropolitana y el Callao, lo que procura es principalmente centralizar en una sola gran institución que absorba o que surja de la fusión de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima y la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Callao, así como también el Instituto Metropolitano de Transporte de la Municipalidad de Lima. Todas ellas se van a integrar en una sola gran autoridad. Esa es la propuesta sobre la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao. Llama la atención que la principal prioridad de esta nueva institución, si es que se aprueba el proyecto de ley, porque todo lo que vamos a comentar son iniciativas, hasta que no veamos la publicación en el diario El Peruano, serán buenas intenciones, pero no más de eso. Sin embargo, es importante también reflexionar, como vamos a ver, hay otros proyectos muy llamativos, para que la opinión pública dé a conocer su posición y por qué no también pueda mejorarse este proyecto, o tal vez hay algunos asuntos que lo hagan inviable. Mucho va a depender, por supuesto, de la voluntad del Congreso. Pero este proyecto de ley sí nos llama la atención en el sentido de que quiere tomar una decisión frontal frente al constante problema del tráfico que nos complica todos los días a los capitalinos y a quienes vivimos también en el Callao. Y esto porque el parque automotor se ha desbordado enormemente. Hay también varias unidades de transporte que no cuentan con los permisos debidos y que circulan a pesar de su mal estado. La idea es que esta gran autoridad que asumiría el transporte urbano puede evitar esos conflictos de competencia que se daban a nivel de Lima y el Callao. Un ejemplo práctico, muchas veces el tema de los taxis que no quieren entrar al Callao porque dice que solo tienen permiso por Lima y viceversa, o el emprender una gran vía, ¿por qué no una avenida un poco más amplia? El caso de Venezuela, que da la particularidad desde la avenida Alfonso Ugarte hasta la altura de la Universidad de San Marcos. La avenida Venezuela es muy amplia para quienes la conocemos, pero de la Universidad de San Marcos hacia adelante, la avenida Venezuela prácticamente se convierte solo 2 carriles, tanto de ida y vuelta. Y esto se ha dado principalmente porque cada una de las regiones o cada una de las provincias, específicamente el Callao y Lima, han preferido mantener sus obras de manera independiente. Y eso no le ha hecho bien a la ciudad. Entonces la idea de
también de esta autoridad es de que se establezca que las vías van a tener un ámbito a nivel tanto del Callao como Lima, que ya no va a haber ese tema de que yo me opongo porque soy Callao y solo avanza hasta Lima la vía metropolitana. No. Ahora todo esto se va a integrar y eso sí puede ser algo muy importante. Un buen ejemplo está en la vía expresa del Callao, que ya se concretó, se ha avanzado, pero lo que se ha avanzado es principalmente la parte de Lima y una parte sí del Callao, pero falta aún más, ¿no? Tal vez esta autoridad nos ayude a lograr mejor los objetivos. Otro proyecto de ley muy interesante, el proyecto de ley 2722-2017 del Poder Ejecutivo, perdón, 1722-2017 del Poder Ejecutivo, nos habla sobre un tema que ha vuelto a la palestra a partir de la terrible tragedia que se vivió aquí en el centro de Lima, en la Galería Nicolini. Esto es dotar a SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, de más poder, de más presupuesto y como tal esta iniciativa que lleva por título principalmente el establecer el de mejorar el sistema de inspección laboral a nivel nacional, establece que SUNAFIL tiene que llegar a todo el país. Desgraciadamente la SUNAFIL solo funciona en Lima y en unas cuantas regiones. ¿Y quién se encarga de los trabajadores de Loreto, por ejemplo? ¿Quién atiende las demandas de los trabajadores de Huancavelica si no está SUNAFIL? Las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo que forman parte de los gobiernos regionales. Ellas son las que se encargan, pero desgraciadamente no cuentan muchas veces con los recursos técnicos o la instrumentalización debida de sus normas para que puedan aplicar de manera mucho más efectiva sus competencias en las cuestiones de la fiscalización de los centros de trabajo. Lo que procura este proyecto de ley es que todas esas dependencias regionales se integren a SUNAFIL entre 2018 y el 2019. También los trabajadores pasen a ser parte de SUNAFIL y se intensifique la labor inspectiva. Es terrible y mucho se ha discutido sobre las responsabilidades que tienen que darse de todas maneras, como a menos de 5 minutos del centro histórico de Lima, donde está el Palacio de Gobierno, donde está el Palacio Municipal, se trabajaban casi en condiciones de esclavitud. Eso es una vergüenza a nivel mundial de parte de nuestro país, que las autoridades sean tan ciegas, no sabemos si a propósito, dolosamente o tal vez sin querer, podría decir algunos, aunque en la política no hay ingenuos, que sean capaces de no estar pendientes de las terribles condiciones en las que muchos compatriotas trataban de llevar un pan a su mesa, incluso ni siquiera por grandes remuneraciones, se sabe que era por un sueldo de apenas, y esto ni sueldo era propiamente porque no tenían planilla, no tenían seguro social, solo era una propina, por llamarlo así, de 20 soles que le daban a estos pobres muchachos que al final pierden la vida trágicamente. Y como tal es algo para llamarnos la atención a todos, no podemos estar celebrando y creo que parte de la ciudad vivió con cierta nostalgia este 28 de julio último, porque se trató de transmitir algarabía, hubieron muchos que sí vivieron, como se dice, la fiesta de la patria, pero otros todavía estaban velando a sus muertos y hay que también ser empáticos a ese nivel. El crecimiento económico que tanto se ufanan los expresidentes que lograron entre el 2001 hasta hace unos pocos años, no nos ha traído el desarrollo que esperábamos, porque de nada vale que vendamos y exportemos más si tenemos a nuestros compatriotas sumidos en la miseria laboral, que ni siquiera puedan tener un baño al cual ir libremente y que los obliguen a hacer sus necesidades en una botella. Es escandaloso. Entonces este proyecto lo que quiere es darle mucha más consistencia a SUNAFIL y a su labor, para que se asegure de esta manera que los trabajadores sean respetados en su derecho. Menuda tarea, esto particularmente pienso no se va a lograr solo. SUNAFIL no va a ser solo la responsable, técnicamente es el órgano que se ocupa de la supervisión de los centros de trabajo, puede actuar de oficio, puede actuar a pedido de los trabajadores, pero mucho también tiene que ver las municipalidades, cómo va a funcionar un centro de producción sin tener una licencia municipal, o que se tolere ver personas que entran, salen, meten productos químicos, productos de ferretería y ningún serenazgo va a anunciar, oye, aquí está pasando algo extraño. No, esto no se valora solo con SUNAFIL particularmente. Tiene que hablarse, tiene que comprometerse a las regiones para que las municipalidades sean mucho más incisivas en sus fiscalizaciones. Nadie quiere detener el progreso, nadie quiere detener las oportunidades laborales, no decimos eso,
pero tampoco se puede tolerar la violación de los derechos fundamentales que siglos de lucha costaron a miles de hombres y mujeres a lo largo del planeta. Y el hecho de reclamar por los derechos laborales no nos hace simpatizantes con partidos políticos cuestionados ni tendencias totalitarias en absoluto. Es la dignidad del ser humano, que es un derecho para todo nuestro género. Y finalmente vamos a comentar una iniciativa legislativa muy singular que ha presentado el Poder Ejecutivo y que desde ya decimos no estamos de acuerdo, y es sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. La propuesta del Ejecutivo es reducir de 7 miembros que actualmente componen este organismo autónomo a solo 5. Cambia casi a todos los integrantes en la forma en la cual fueron elegidos. Y sobre ello llama poderosamente la atención que ya no van a ser los abogados quienes integren el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué es importante que un abogado lo integre, o que sean abogados los que conformen la titularidad de los consejeros, que es el cargo máximo? El Consejo Nacional se encarga de la selección de jueces y fiscales, su también evaluación y ratificación progresiva, y, por supuesto, ante situaciones que ameriten su separación o destitución, aplicar el procedimiento disciplinario respectivo. El juez es la última esperanza en todo ciudadano de encontrar el tan ansiado y constante reclamo de justicia. Si un juez, como en nuestro país se da a través de muchas denuncias y muchos reclamos, actitudes contrarias a otorgar a cada quien lo que corresponde, sin observar que las demandas tienen que resolverse con mucha objetividad e imparcialidad ajenas a corrupción, obviamente que el sistema de selección de jueces para admitirlos, y fiscales por supuesto que también incluye las labores del CNM, no son correctas. Pero de leer el proyecto de ley del Ejecutivo casi no encontramos ninguna justificación de que sustente esta decisión para pedir que se reduzca el Consejo. Se plantea una reforma constitucional en el sentido de 7 a 5 miembros. Y por otro lado, y más aún como les decía hace un instante, ya no parece que sean necesariamente abogados o personas entendidas en derecho quienes elijan a jueces y fiscales. Esto dista mucho de la Constitución actual, que ya había incorporado dentro de todo que no sea 100% el CNM integrado por abogados, consejeros que elijan a jueces y fiscales. Por ejemplo, estaba la figura de elegir a 2 consejeros por los diversos colegios de profesionales que hay en el país. Ha habido consejeros del Colegio de Enfermeros, ha habido consejeros del Colegio de Ingenieros, y no estamos en contra que la sociedad civil y los profesionales de diversas ramas se integren en la selección de jueces, pero tener la titularidad de un cargo tan alto, muy importante, desde mi particular punto de vista, no es muy pertinente. Es como que haya un Consejo Nacional de Ingeniería y pidamos que los abogados integren la selección de quiénes van a ser los ingenieros que van a tener la máxima potestad a nivel nacional. El abogado puede asesorar, pero no necesariamente tiene que integrar ese consejo. Entonces, igual aquí ocurre. Y también me permití revisar antecedentes. El Consejo Nacional de la Magistratura es relativamente nuevo. Tengamos en cuenta que en buena parte de la historia peruana los jueces y fiscales eran designados directamente por el Ejecutivo, o también para el caso de los Supremos intervenía el Congreso. Pero la Constitución de 1979 nos señalaba que el Consejo estaba integrado por el fiscal de la Nación, que presidía dicho consejo, 2 representantes de la Corte Suprema, abogados obviamente, un representante de la Federación Nacional del Colegio de Abogados del Perú, un representante del Colegio de Abogados de Lima, 2 representantes de las Facultades de Derecho de la República. Pero ahora incluso se elimina al representante del Colegio de Abogados, de todos los colegios de abogados del país. Y eso evidentemente es una situación que nos tiene que convocar a todos los miembros del gremio a reclamar. ¿Por qué nos van a privar de nuestra posibilidad de elegir y ser elegidos ante un órgano donde los abogados deben estar a la palestra? No para llevarse la gloria, sino para trabajar por el país. Es el proyecto más flojo que ha presentado el Poder Ejecutivo, el relativo al cambio del consejo, de los integrantes de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no sabemos por qué se pretende hacer un cambio sin mayor sustento. ¿Qué los orienta? Ahora prácticamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a elegir a un representante,
pero no indican que sean necesariamente personas profesionales. Incluso eso no se está diciendo expresamente. Alguien puede interpretar y decir, no, pero lógico, si por ejemplo van a haber miembros del Poder Judicial, un miembro del Poder Judicial elegido entre jueces activos o cesantes, va a ser abogado ya, pero y el del Congreso nadie dice nada. Allí no ponen tampoco nada sobre el representante del presidente. Entonces, el balance de estas tres normas que hemos podido decir es regular. Hay normas sí muy importantes como la autoridad del transporte y el tema de mejorar las inspecciones de trabajo, pero sobre este último punto, el integrante del Consejo Nacional, la composición de los consejeros que integran el Consejo Nacional de la Magistratura, sí es alarmante y no es buena y no da un mensaje correcto para el país que demanda mejores jueces. Y en lugar de favorecerse esto, un consejo débil podría ser fácilmente manipulable. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.